Acércate más, un poco más. Tu forma de actuar me hace vibrar. Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar mi apartamento en Camian, Seúl. Vamos. Yo ya no tengo escapatoria. Tú me borraste la memoria. La noche que yo te vi pasar. Bueno, como podrán imaginarse, es un poco pequeño. Por lo general los apartamentos en Corea son pequeños, pero este apartamento es muy especial porque es en el medio de Gangnam, en una muy buena zona. Muchas personas pensarían que es muy costoso, pero en realidad no es tanto. Así que les voy a mostrar el alrededor y después les cuento todos los detalles. Para continuar, cuando tú me toques, baby, me provocas. Esta es la cocina, no es tan bonita, pero les tengo que mostrar cómo era antes porque ha improvisado bastante. 우와. 예. 예. Puse los sartenes así colgados, que me pareció que se veía muy bonito. Y acá puse como varios utensilios de cocina. Por acá tengo el pelador de papas más bonito. Es un conejito. Y tenemos algunas cositas acá de decoración. No es tan grande, a veces es un poco difícil a la hora de cocinar, pero te vas acostumbrando. Por acá tenemos el almuerzo que hizo mi querido novio. Acá tenemos la alacena. Y cada vez yo te deseo más, deseo más. Eres bella como una sirena. Yo por fin te tengo aquí. Acá tenemos una silla que la usamos para relajarnos o para mientras estamos cocinando y esperamos. Está bonita, nos gusta bastante. En esta parte de acá tengo un poco de todo. Tenemos la licuadora. Tenemos un mini hornito. Tengo toda mi parte de cosas de café. Estos son de cafés que me gustan muchísimo de acá de Seúl. Tengo café de Colombia, por supuesto. Tengo mis métodos de filtrado. Esta es la Delter. Una Origami, que es una japonesa súper bonita. Y también tengo mi Aeropress. Tengo mi moledora de café. La tetera de agua. Y en la parte de abajo tenemos la olla recera, que es súper necesaria en Corea. Por el lado de acá tengo un poco de decoración sobre nuestros viajes por el mundo. Acá tenemos una foto de Vietnam que saqué el año pasado. Una de Indonesia. Una acá de Seúl, que es como la foto familiar en la moto y con mi novio. Es un muy lindo recuerdo. Y en la parte de acá tenemos un mapa de Corea. Cuando queremos viajar a algún lugar, tiramos el dardo y a donde caiga, ahí vamos. Justamente en un mes vamos a estar explorando toda esta parte de Corea. Así que quédense pendientes porque los videos van a venir muy pronto. Estamos súper emocionados. Acá tenemos las guitarras. Esta es la guitarra de mi novio. Y esta es mi guitarra. Soy fanática del Guitar Hero. Y nada, a veces nos compramos unas cervezas, venimos a jugar y se me sale todo ese espíritu rockero que llevo dentro, me encanta. Acá tenemos otro mueble que compramos en IKEA, nos gusta mucho porque puedes poner de todo. Acá tengo mi whisky favorito, que lo adoro, fue súper difícil de conseguir en Corea, pero lo pude conseguir. Es un bourbon de Maker's Mark, esta plantita que como pueden ver creció en el agua, se ve súper bonita. Por acá tenemos cables y cosas de trabajo, memorias extraíbles, baterías, audífonos. Y en la parte de acá es como una mini biblioteca donde tenemos libros de fotografía, de español, de coreano. También les quería mostrar este juego que me encanta, se llama Hwatu. Es un juego coreano tradicional, pero en esta ocasión lo pudimos conseguir de versión de gatitos. Y es precioso, te juro, me muero. Tenemos así. Este es de flores de cerezo con gatitos. Estos son de gatitos en el picnic. Por el lado de acá tenemos un espejo, un montón de plantas. Me encantan las plantas. Van a ver que en el apartamento hay un montón. Tengo esta vela que me regaló mi suegra. No saben lo rico que huele.
y no se prende así como con fuego, sino que se calienta con una especie de lámpara. Entonces la verdad que dura por siempre. La tengo hace un mes y parece como nuevo. Por acá tenemos lo que sería el closet, pero no quisimos comprar un closet grande porque como ven el apartamento es pequeño. Entonces para improvisar y mejorar el espacio compramos esta especie de racks donde podemos colgar la ropa. Esta es la parte de mi novio y esta es mi parte. Como ven tenemos chaqueta de pareja, couple jacket, toda de cuero. Nos gusta mucho, me parece que le da una onda así como industrial que se ve muy chévere y muy moderno. En la parte de arriba tenemos un arte que es muy bonito, que es de Indonesia y se llama batik. Es muy especial porque está totalmente hecho a mano. Lo compramos en Yogyakarta el año pasado y nos encantó. Por acá tenemos mi planta favorita que se llama Kokuro. Solía ser muy pequeñita y empezó a crecer un montón. Ahora como ven está por todas partes. Y nos encanta porque Kokuro significa hacia abajo, como upside down en coreano. Entonces nos pareció muy tiernita y por eso lo llamamos así. Es como nuestra decoración acá en la ventana. Por acá tenemos la cama. No tiene mucha ciencia, es de esos colchones grandes que pusimos en el piso. Es súper cómoda. Y no pusimos una cama grande como tal porque toma mucho espacio. Entonces esta fue ideal para nosotros dos. Acá tengo algunos recuerditos de nuestros viajes. Este es arte de mi tatuadora acá en Seúl, es muy bonito, es uno de los artistas que más me gustan. Y por acá tenemos otra de nuestras plantas que se llama Arc. Me gusta bastante y es tan bonita que en un inicio pensábamos que era falsa porque como que no crecía y estaba todo el tiempo perfecta. Pero justo hace un mes le empezó a salir esta hojita, así que nos dimos cuenta que era real. Siempre le ponía agua por las dudas. Este espejo es muy bonito, lo compré de segunda y me encanta. Como pueden ver es como bastante antiguo. Lo compré de segunda por una aplicación acá en Corea que se llama Carrot Market o Dandeon Market. Súper famosa donde puedes comprar cosas de segunda para el hogar, para ropa, para lo que sea. Es un muy buen dato que les comparto para cuando vengan acá. Acá tenemos otra plantita. Acá tenemos el baño, creo que es mi lugar menos favorito del apartamento porque no es tan bonito. He tratado de ponerlo lo más lindo posible, pero bueno, ya van a ver. Como ven es muy pequeño y bueno, tengo todos esos detalles. Compré esta plantita, ya saben que las plantas siempre hacen que todo se vea más bonito. Y con esta lo decoro un poco, nada fuera de lo normal, excepto esta parte de acá, que es la regadera. No sé si lo sepan, pero acá en Corea es muy común este tipo de baños que como son tan pequeños, todo está conectado. Y esto está conectado del lavamanos, por esta parte de acá. Entonces, si quieres lavarte las manos, lo cambias o si te quieres bañar. El problema es que mi novio siempre se le olvida cerrarlo de la parte de las lavamanos y me estoy lavando los dientes y me termino bañando. O sea, nos pasa todo el tiempo. Puede ser bueno porque cuando te bañas, tipo lavas el baño, entonces mantiene impecable, pero al mismo tiempo todo el tiempo está mojado, entonces es un poco incómodo. Eso sería todo por el baño. Esta es la nevera que vino con el apartamento y acá tenemos un tablerito donde ponemos las cosas que necesitamos comprar y un dibujito que hice. Este era un perrito, pero no me salió perrito, entonces tuve que poner que era un perrito para que él supiera. También tenemos esta lámpara que nos encanta, es muy grande y como es tan grande nos golpeamos en la cabeza todo el tiempo, sobre todo cuando nos levantamos. Pero hace que el apartamento se vea tan bonito y fue súper fácil de poner. Eso me encanta. Y acá tenemos la terraza. Es mi lugar favorito del apartamento. Como pueden ver, la vista es preciosa. Tenemos esta iglesia ya que es como tipo gótica. No parece Corea para nada. Me gusta muchísimo, sobre todo el atardecer. Se ve hermoso. Acá tengo una pequeña huertita que hice en los últimos meses. Me crecieron un montón los tomates y cada vez más me da tomatitos, así que es muy lindo de tener sus propios tomates en casa. Por último tenemos otro cuarto que es como el cuarto donde guardamos todo lo que no usamos.
está bueno porque tenemos un cuartito extra para poner como todas esas cosas que no nos caben en el apartamento como tal. Sería todo el tour del apartamento. Como les conté, no es tan grande, pero para mí es súper acogedor y es más que suficiente. Este lugar se llama Octapan. Octapan es la parte de arriba del edificio donde por lo general hay una terraza. Esas terrazas vienen compartidas y a veces pierdes un poco la privacidad. Pero en este caso nuestra terraza es totalmente privada, no la compartimos con nadie, entonces es como un espacio extra que nos da este apartamento, así que nos gusta bastante. Como les había contado antes, no es tan costoso, pagamos 480.000 wones por mes, más el depósito que fueron 5 millones de wones, pero los depósitos siempre se recuperan una vez te vayas del apartamento, o sea, es totalmente seguro. En Corea, entre más pagues por el depósito, más económico puedes pagar el alquiler. Yo sé que suena mucho dinero si haces la conversión con pesos colombianos o argentinos o de otro país, pero cuando estás acá en Corea te vas a dar cuenta de que es como el precio habitual que pagas por un apartamento aún más pequeñito. Tienes un montón de opciones para alquilar apartamentos. En la parte de abajo de la descripción les voy a dejar el detalle de la aplicación donde yo conseguí este apartamento. También puedes visitar inmobiliarias y ellos te llevan a recorrer casas o apartamentos cerca a ti en el auto totalmente gratis hasta que encuentres el lugar que te guste. Una vez lo encuentres, eso sí debes de pagar una pequeña comisión si ellos son los que te alquilan el apartamento. Pero es súper seguro, súper confiable. Espero que les haya gustado mi apartamento, espero que lo hayan disfrutado. Es lindo poder conocernos un poco más y que vean también dónde vivo y cómo puedes vivir acá en Corea cuando vengan a viajar. Así que si tienen alguna pregunta, me lo dejan en la parte de abajo y con todo gusto estoy acá para ayudarles y responderles todo lo que necesiten. También recuerden suscribirse si les gustó este video y espero verlos en la próxima. ¡Chao!